Bueno, la verdad que agradecida de corazón por esta oportunidad. Como dijo recién la pastora, el tren a veces pasa una vez y creo que a Argentina se le está dando una nueva oportunidad, una nueva chance. Como sociedad lo digo, desde las familias, desde la sociedad misma y también desde la dirigencia política. Se puede percibir una especie de hastío generalizado. Hay una especie de lucha interna donde el frenesí se volcó hacia la clase dirigente. La política ya no es capaz de solucionar los problemas de la gente. La política no te llena la heladera. La política no te permite elegir cuáles son los contenidos para tus niños en un sistema escolar. La política te dice, si tenés que no dártela, saben lo que estoy hablando. Y se ha cortado el universo de libertades en un sinnúmero de esferas que también atenta contra el sector productivo nacional. Se está atentando contra la base de desarrollo más importante que tiene nuestro país. Y me refiero a los pequeños y medianos productores. Me refiero a aquellos empresarios que han levantado con todo una ilusión un sinnúmero de comercios y han debido forzadamente cerrar no solamente sus industrias, sus fábricas, sus empresas, sino un ideario de vida. Entonces digo, ¿vale la pena poner el despertador? ¿Vale la pena programar la agenda diaria? Cuando uno le pregunta a la persona, bueno, hagamos un proyecto de inversión a mediano y largo plazo, ya no hay proyectos de inversión. Ya no hay escenarios que sientan la situación de agasajar a cualquier persona que quiera invertir en nuestro país. Se ha roto nada más y nada menos que esa situación espiritual más profunda de la persona que tiene que ver con levantarse y seguir adelante. Quiero un poco hablar de la noción de pacto y vamos un poco a entender dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y arrancar un poco por la etimología del pacto, porque acá nosotros cómo nos hemos pactado. Digo, el momento que uno va a la urna pacta, hay un pacto. Cuando yo voy a la urna estoy pactando, estoy entregando mi voluntad a que ese dirigente va a, digamos de alguna manera, dirigir el sentido de mi vida, por lo menos por 4 años, ¿no? Si llega a buen destino. Entonces siempre hay un pacto político, hay un pacto social, hay un pacto de convivencia. Todos estamos vestidos, todos ahora tenemos ropa, nadie está desnudo, porque si no estaríamos en nosocomios. Hay un pacto social de convivencia, hay un pacto que nos dice cómo tenemos que vestirnos, cuáles son los pactos de convivencia diaria, cuáles son los pactos también políticos. Pero cuando ese sentido de pacto se resquebraja, es donde empieza la agonía societal. Empieza la agonía que no encuentra a ese individuo la realización dentro de ese pacto. Ese pacto que originariamente fue un pacto social, un contrato social. ¿Sí? Fíjense que con la reforma del Código Civil, el artículo 959 dice que todo pacto tiene un efecto vinculante. Porque cuando uno cede una voluntad, hay un acuerdo de voluntades entre dos partes. Y es importante algunos tips para ese pacto que hablan del discernimiento, intención y libertad. Una persona que tiene insanía no es una persona que goce de discernimiento, entonces no pacta voluntariamente, ¿sí? Porque tiene una insanía mental. Una persona que sufre de violencia psicológica, violencia económica, violencia que no te dejan llevar a los chicos a la escuela, violencia de impotencia del maltrato familiar en una célula familiar, también está adoleciendo de libertad a la hora de pactar. Entonces el pacto, en realidad en su esencia, es fallido. Ese pacto ya falló, ¿sí? Y por eso no podemos hablar de un acto jurídico voluntario. El acto jurídico se torna inválido, porque la esencia de la naturaleza jurídica del acto, que tiene que ver con la libertad, falló. Y si ustedes seguramente muchos han leído a Durkheim, y Durkheim habla de la anomia. Anomia significa ausencia de. Nomia tiene que ver con norma, tiene que ver con lo positivo, ¿sí? Ausencia de reglas. Cuando no hay justamente una claridad respecto a la norma positiva, empieza automáticamente el desenfreno, vuelvo a decir, de la fisura social. Y eso es lo que está pasando hoy. Y unos dirán, pero no, Gretel, si normas tenemos. Pero la pregunta, ¿esas normas están viciadas de autonomía? Y la respuesta es sí. Y ahora sí vamos a bajar un poco a qué es lo que está pasando hoy. Lo que está sucediendo hoy, que esa falla inicial, que donde se supone que tiene que haber una correspondencia entre la sociedad civil y la sociedad política, que de por sí ya existe, hay otra falla todavía magnánima, que eso es lo que a nosotros nos preocupa, que es la falla dentro del sector político. Es la falla de un sector político y de una dirigencia que, lejos de tener una agenda nacional, una agenda patriota, una agenda que defienda el interés nacional, defiende intereses foráneos, defiende agendas armadas, defiende agendas que vienen de afuera, y eso gran parte de la dirigencia no lo dice.
llamemos borregos del sistema, llámenlo como sea, pero estamos hablando de una clase política mutilada, ciega, sorda y muda, que nos está llevando a nosotros, que somos rehenes de este sistema, al abismo totalmente inclaudicable. A ese lugar nos está llevando, porque no hay esencia de defensa del interés nacional, no hay una agenda argentina. Muchos de los que están acá, que muchos nos conocemos, saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero vamos a arrojar un poco de claridad. Nos llenamos la boca hablando del consenso de Washington, demonizamos el consenso de Washington. ¿Saben hoy cómo se llama el consenso de Washington totalmente impostado por el FMI de turno y demás? Hoy se llama la Agenda 2030. Hoy se llama esa agenda que viene desde afuera totalmente importada, con una agenda totalmente tabulada, que entran en la sondeada incluso países desarrollados. La propia Unión Europea está rehén de ese sistema. Canadá, España ya directamente, la ya está, o sea, con España ya no contamos. Entonces, si ese es el sendero, y Argentina tiene su banquito, porque Argentina está sentadito ahí. Yo recuerdo que en el gobierno de Macri éramos los alumnos fieles. Éramos los alumnos fieles del G20. Y Argentina se logró el espacio en el G20. Argentina está logrando el ingreso a la OCDE. ¿De qué OCDE me estás hablando? ¿De qué G20 me estás hablando si el nivel de pobreza que estamos teniendo es de miseria? Pero hay pactos anteriores. Entonces vos asumís como presidente y te ponen el manual al lado. Vos asumís como diputado y te ponen el manual al lado. Hoy no hay una dirigencia independiente, no hay una dirigencia que, como decía Perón, ¿se acuerdan lo que decía Evita? La sangre por Perón, por mi pueblo. Acá no hay sangre de nada. Acá la gente entregó absolutamente todo, no hay identidad nacional. A eso tenemos que volver. Y esa es la esencia del peronismo. Por eso ahora vamos a ir avanzando en el análisis. Fíjense esta frase de esta gente totalmente que está mirando para otro lado, pero con consentimiento prestado. No tendrás nada y serás feliz. ¿Conocen esa frase? No tendrás nada y serás feliz. Esta es la frase que en el 2016 la lanzó el FMI. No tendrás nada y serás feliz. Y en el 2030, ahora, con esta situación generalizada que no la quiero nombrar para que no nos censuren, se puso un pedal de aceleramiento sobre esa imposición de esa agenda. ¿Qué se llevan puestas? Nuestras libertades individuales, nuestras singularidades, nuestra identidad nacional, porque las problemáticas son globales. Y como las problemáticas son globales, se declara formalmente la muerte de la independencia de los Estados-nación. Los Estados-nación ya no son soberanos para dirigir sus propias políticas, porque se requiere una agenda global, con un gobierno global, una visión global en la educación, en la salud. Díganme si tenemos Ministerio de Educación Independiente. Levanten la mano. ¿Quién sabe? El Ministerio de Educación. No hay Ministerio de Educación Independiente. No hay Ministerio de Salud Independiente. Hay ministerios afuera. Estas grandes corporaciones, los grandes jaques que se están orquestando en desmedro de las independencias nacionales. Digo, ¿cuál es la puerta de salida? La puerta de salida es fortalecer la identidad nacional. La puerta de salida es justamente fortalecer la economía interna. Cuando uno se para en un plano justamente de fortalecimiento de lo nuestro, absolutamente, porque va a venir una China, acá va a venir, ya vino China, ya tenemos acá hace tiempo a China. Cuando vengan pactos bilaterales, vamos a saber determinar las condiciones de alineamiento bilateral. Por supuesto que necesitamos las inversiones externas directas, pero las condiciones las tenemos que tener nosotros. La acción de oro es nuestra. La acción de oro es irrenunciable. Y lamentablemente, países como China, porque este es el siglo del dominio asiático, donde directamente ya están abolidos los derechos humanos en China, y no lo ven nada, pero China, ¿de qué me venís a hablar de China? No, ¿qué está pasando en Occidente? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué nosotros estamos siendo esclavos y estamos perdiendo justamente las independencias y el avance sobre el control en todas las esferas? Si vos no sos el alumno ejemplar y no te sentás en Davos, no sé cuánta línea de financiamiento vas a tener con el FMI y el resto de los organismos internacionales y grandes corporaciones de todo tipo, porque acá los medios de comunicación también caen en la rodada, mediáticos, tecnológicas y otras hierbas. Entonces, tenemos que meternos en un embarazo. Cuando uno está embarazado, está esperando un nuevo nacimiento. Hay que esperar un nuevo nacimiento. En ese nuevo nacimiento nace un nuevo país, pero más fortalecido, donde no acepta de manera ciega o de mudo las condiciones que se le presentan, sino que es el protagonista necesario y el autor suficiente, intelectual y material hacia dónde va Argentina. Porque yo me pregunto, primero porque empezaron este gobierno y dijimos, bueno, no vamos a revelar cuál es el plan. Digo, todos sabemos, el oficialismo decía eso. Una vez que ya se acomodaron, vino esta situación que, bueno, lamentablemente afectó al mundo.
Entonces, en definitiva, digo, ¿hubo un plan o sistemáticamente nunca hubo plan? ¿O están piloteando la emergencia? Yo desde que nací, por lo menos muchos de los que están acá, vivimos en emergencia permanente. Creo que el argentino es el ciudadano del mundo más adiestrado en la emergencia. La verdad que tenemos una gimnasia en la emergencia, vivimos en la emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Naturalizamos lo que no es natural. Entonces, cuando uno naturaliza lo que no es natural, te levantas con ese despertador y no sé la vida cuánto sentido tiene. No sé cuánto sentido tiene, porque ya el borregaje empieza arriba. El borregaje empieza en la clase dirigente. ¿Qué te queda vos si sos ciudadano y querés en la democracia, vas y votas felizmente en la urna? ¿A quién estás votando? ¿Estás votando esa independencia económica, soberanía política, los pilares de... No estás votando nada. No estás votando nada, vota gente pactó antes. Por eso tenemos que hacer un rechange, un recambio en la clase dirigente, pero que esté comprometida con la nacionalidad argentina, con el pueblo argentino, con la soberanía nacional. Eso es lo que necesitamos. Quiero cerrar con algunas perlitas, bueno, la verdad que esto era largo, pero voy a cerrar con unas perlitas de Eva, que dice, el peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende, se siente, por eso es convicción y es fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, acá el pastor lo va a saber decir. En Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ah, no, pero vos, mi hijita, me estás hablando de algo, si yo no creo, yo estoy acá. Mira, yo creo que sí crees. Hay una fe natural, porque vos pusiste el despertador. Al otro día te creíste que te levantás vivo, vas a la parada del colectivo y el colectivo va a venir. Digo, estás ahí, una fe natural. Todos tenemos una fe natural. Después la podemos ir enriqueciendo y creciendo, una fe de gigantes, como hay tantos testimonios. Pero si ya Eva Perón estaba diciendo que esto tiene que ver con una convicción, a veces es abrazar lo que no se ve, lo inacible. Pero cuando uno tiene ese acto de locura, las cosas suceden. Porque si uno tiene esa capacidad de ver las cosas y de nominar, dar un nombre, antes de que suceden, yo les aseguro que se materializan. Porque nosotros la creemos en el espíritu, la provocamos. Con eso, llámenlo energía, llámenlo fe, llámenlo movilidad, lo que se mueve alrededor, los demás lo perciben eso espiritual. Acá tenemos que encerrarnos y embarazarnos de un proyecto nacional. Y los demás van a tener que correrse. Va a tener que correrse la misma China. Y acá quiero hacer una perlita más, porque me han llamado algunos compañeros, amigos, y me dicen, ah, no, pero yo los invité al lanzamiento. Ah, no, porque si esto es el peronismo, porque han arruinado el país. ¿Y sabes lo que le dije? Qué mente pequeña que tenés. ¿Cómo me puedes hablar de los partidos políticos, de las instituciones, cuando en realidad todo radica en el corazón de la persona? Si no estamos demonizando instituciones. No es así. Está la persona totalmente errada. La hice bajar y nos empezamos a dar cuenta que tenemos más cuestiones en común que en contra. Porque vamos a tener oposiciones, vamos a tener fisuras, vamos a tener gente diciendo, ah, no, yo con vos no. Esa nimiedad, esa mentalidad mediocre. Dejemos de lado la mediocridad, tenemos que abrazar otro sistema. Cuando nosotros levantamos en alto la esencia nacional, yo les aseguro, pero van a correr acá para afiliarse. Van a hacer cola. Hasta por otro lado. Y por último, fíjense un pequeño versículo, el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando, esto parece que estoy pastoreando, pero me vino así de golpe, cuando Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, le dijo una sola cosa a los discípulos. No salgan a ningún lado, enciérrense. Pero eso sí, con unanimidad, sean uno. Y clamen, porque vendrá el socorro, que es el Espíritu Santo. A partir de ahí, bajó el don de lenguas y profetizaron, y hoy por hoy estamos muchos acá leyendo la palabra de Dios por esas personas que se encerraron y no le creyeron a nadie, que fueron apedreados, que han perdido la vida. Pero la política es un ministerio evangelístico, porque hay que profesarlo, hay que creerlo, hay que enamorarse, hay que tener fe. Eso es la política, hay que tener pasión para esto. Y hay que entregar lo que hay que entregar, muchachos, se trata de eso, nada más y nada menos. Entonces, por eso la armonía de la comunidad